Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have come not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Tengan ustedes muy buenos días. Les comparto un tuit del historiador, el doctor Alfredo Ávila, que me pareció muy interesante y muy atrayente para estas discusiones a las que referimos cuando, al hacer referencia a su vez a lo que es la historia y la cultura de las sociedades prehispánicas, de repente resulta que creemos conocer una serie de detalles o una serie de cosas que damos por hecho cuando no nos percatamos de que hay que utilizar grandemente las herramientas de la historiografía, de la estructuración, del análisis hermenéutico, para darnos cuenta que damos atribuciones que de repente no corresponden a la realidad. Y en este caso, este tweet, que es del 28 de abril, es del día de ayer, hoy es 29 de abril, el doctor Alfredo Ávila nos dice lo siguiente, y es lo que me gustaría mucho compartir con ustedes. En 1402, año europeo, nació Nezahualcóyotl. Habitualmente se le celebra el 28 de abril, así que hoy serían 606 años de su nacimiento. Mucha gente recordará el poema Amo el canto del cenzontle. Desgraciadamente es apócrifo, porque nadie lo pidió, hago hilo sobre el rey poeta. Estas son las palabras, fin de cita, que hace el doctor historiador Alfredo Ávila, y quiero compartirlo por el hecho de que sobre todo en el caso de lo que tiene que ver con las atribuciones del poder, de la sabiduría, de la integridad, de la formalidad de gobernantes amados y queridos por su pueblo, pues no es extraño que tomemos justamente el caso de Nezahualcóyotl, cuando, si uno revisa, y yo lo he hecho en diversas ocasiones, si uno revisa los detalles de la historia de estos personajes, nos damos cuenta que son seres humanos, que cometen errores, que requirieron ayudas de otros, que llegaron al poder y fueron sostenidos por ayudas externas a cambio de favores políticos, y que para nosotros quedan como el marco de lo que es esta integridad de los gobernantes. No hay que tener mucho cuidado con este tipo de planteamientos porque no siempre funciona de esa manera y no siempre debemos de entenderlo así. Otra cosa que también quisiera aclarar, y que aquí desgraciadamente el doctor Ávila cae dentro de esta circunstancia, nos dice que el poema del canto del cenzontle es apócrifo. Estrictamente hablando, en el sentido contemporáneo, el doctor tendría la razón. Es apócrifo en la validación que damos en época contemporánea al momento de referirnos a él como falso. Pero el sentido original de apócrifo no significa que sea falso, significa que estuvo oculto, que es otra cosa completamente diferente. Y ahora tendemos a utilizar de manera demasiado libre, yo lo platiqué en alguna ocasión con mi amigo el doctor Rubén Lozano, él es especialista, lingüista, y él es de gente de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde de repente por el uso y la costumbre cotidiana nos damos a la tarea de a veces utilizar palabras que no son formalmente reconocidas por la Academia de la Lengua, que sabemos que también hay una serie de discusiones muy fuertes al respecto, pero lo más importante es utilizarlas porque están de moda, porque todo el mundo las dice en la época contemporánea, y de repente esas palabras entran en desuso, si es que lo tuvieron en alguna ocasión, y finalmente pierden su sentido porque nunca lo tuvieron y solo era el modismo que se utilizaba en época contemporánea. El ejemplo muy de ahora que tenemos es el referirnos a los hamburguesos o referirnos a los hombres con N y con V labiodental. Desgraciadamente estas son cosas que son además manejadas por gente en los memes, por gente de los llamados influencers, y que lo único que hacen es tratar de dar, entre comillas, su sello a las afirmaciones que se hacen, pero que de ninguna manera tienen ningún fundamento ni de redacción, ni de ortografía, ni de locución, ni nada de esto.
Apócrifo, por tanto, es una palabra que tendemos a utilizar como sinónimo de falso, cuando en realidad su sentido original es que es oculto. Si es algo falso, literalmente tendríamos que decir que es falso. Y ese es justamente lo que nosotros solemos atribuirle a Amo el canto de Celsontle. No es que sea falso el poema. Lo que es falso es la atribución que solemos darle a que es de Nezahualcóyotl, con un Nezahualcóyotl al que solemos caracterizar como el rey poeta, con características que no son de su mundo, sino que serían de la interpretación que se hace a posteriori. En este caso, reitero una vez más las citas porque me pareció muy bueno el planteamiento que hace el doctor Ávila. No sabemos con exactitud cuándo nació Nezahualcóyotl. Es difícil conciliar las fechas mesoamericanas con las cristianas europeas. Para colmo, el calendario europeo después sufrió ajustes. No hay fuentes prehispánicas sobre el Tlatoani de Texcoco y hay muy poca certeza sobre él. Por las primeras crónicas del siglo XVI sabemos que Nezahualcóyotl fue hijo de Ixtlilxóchitl y Tlatoani de Texcoco. Estuvo aliado con los Tlatoani de Tenochtitlan y de Tlacopan. Era pues un altépetl importante, entendido como el sentido de la gran congregación, de la gran unidad, de la urbe, diríamos nosotros, lo que representa el altépetl y el representante del altépetl, que en este caso está dividido en tres segmentos, que serían tres ciudades importantes: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, que nosotros sabemos que representan justamente la dichosa triple alianza, que nos muestran que es fundamental para el desarrollo de los mexicas. Importante sí va a ser, pero como es una unión también política, también hay una serie de intereses políticos metidos dentro de la estructuración de la misma. Y lo dice el propio doctor Ávila, en realidad estaba medio sujeto a las decisiones de los mexicas. Tras las guerras con Azcapotzalco, consiguió ser un señor muy poderoso, pero su llegada al trono no había sido fácil. Las primeras crónicas destacan sobre todo su valía como guerrero y jefe de las tropas texcocanas, y no su gobierno ni sus dotes poéticas. Ordenó, eso sí, la construcción de un dique en el lago a petición de Moctezuma y Luicamina, el Tlatoani mexica. Como dije, aunque aliados, el que mandaba era el de Tenochtitlan. Que sepamos, pese a las obras, no hubo quejas por parte de los que se oponían a la desecación del lago, aquí ya en tono irónico. La fama de Nezahualcóyotl como buen gobernante y poeta la debemos a su descendiente Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que se vuelve una base fundamental para la interpretación que se va a hacer, pero a posteriori. Fernando era hijo de Ana Cortés Ixtlilxóchitl, nieta de Francisco Verdugo Ixtlilxóchitl y bisnieto de otra Ana Cortés Ixtlilxóchitl. Ana Cortés Ixtlilxóchitl era hija de Ixtlilxóchitl, el Tlatoani de Texcoco, cuando llegaron los españoles. Adoptó el apellido del conquistador, pero mantuvo como principal el nombre de su padre para realzar su estirpe. Ojo, porque los españoles también estimularon esto. No todos los indígenas eran iguales. Hay indígenas que son Macehualtin y hay indígenas que son Pipiltin, y este pertenece a la línea de los Pipiltin, es decir, la nobleza. Su abuelo había sido Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl. Fernando Alba Ixtlilxóchitl escribió varias obras. En la historia de la nación chichimeca cuenta como el jefe de Azcapotzalco, Tezosomoc, persiguió a Nezahualcóyotl. Como mostraron Pablo García Loaesa y Leisa Kaufman, la fuente de estos datos fue el Códice Xolotl. El Códice Xolotl, estudiado por el historiador francés Marc Touvenot, refería varios eventos de Texcoco, pero no necesariamente de Nezahualcóyotl. Fue Fernando de Alba Ixtlilxóchitl quien los reconstruyó a partir de su lectura e intereses para ponderar el papel de su ancestro. Entonces es muy curioso que de repente nosotros nos encontremos los críticos de Hernán Cortés que dicen que él escribió sus obras, o él escribió las cartas de relación, o escribieron con respecto a él para ensalzar sus logros, para realzar su nobleza. ¿Qué creen? Los mexicas hacían lo mismo. ¿Qué creen? Los texcocanos hacían lo mismo. E Ixtlilxóchitl lo que está haciendo es escribir acerca de la nobleza de su padre y de su abuelo. ¿Para qué? Para realzar su propia nobleza. De la misma manera que los descendientes de Cortés, por ejemplo, Martín, el que manda hacer la famosísima y más conocida pintura de Hernán Cortés, donde lo vemos con la armadura,
Es una armadura que se hizo después de que él ya murió por gente que nunca lo conoció, pero lo que está remarcando es que es el conquistador. Esto es algo que viene en el discurso occidental, no es del discurso indígena, del que desconocemos prácticamente todo. Ahora, nos dice nuevamente el doctor Ávila, ¿cuáles eran la lectura y los intereses de don Fernando Alba Ixtlilxóchitl? A. Era un católico de la época más barroca de México, y B. Mantener sus privilegios como descendientes de una estirpe real. Varios autores como Edmundo O'Gorman, en la introducción a las obras históricas de Ixtlilxóchitl, y más recientemente un personaje que yo también tengo la fortuna de conocer personalmente, don José Rubén Romero Galván, han señalado que el cronista novohispano fue el que atribuyó a Nezahualcóyotl no solo capacidades guerreras, sino también de buen gobierno. Ser buen gobernante en el etos católico barroco era ser justo. Lo que hizo Ixtlilxóchitl fue atribuir a su ancestro las virtudes que un rey cristiano debía tener. En la tradición castellana heredada por España, la principal virtud de los reyes era administrar justicia. Ixtlilxóchitl también refirió que cuando finalmente pudo gobernar, Nezahualcóyotl hizo sacrificios a sugerencia de sus sacerdotes y principales, pero vio que no servían de nada y solo causaban sufrimiento. Hizo penitencia 40 días, como Cristo, y hacía autosacrificios. En la penitencia, según el cronista del siglo XVII, Nezahualcóyotl entendió que al Teotl, al dios que no tenía nombre, le gustaba más la penitencia que el sacrificio, así que promovió en Texcoco esas prácticas. ¿Qué significa esto? En la obra de su descendiente, Nezahualcóyotl era un sabio que no tuvo oportunidad de conocer al verdadero Dios, pero lo supuso, lo adivinó, igual que las sibilas suponen y anticipan la llegada de Cristo, por si la narrativa no suena conocida. Ixtlilxóchitl cristianizó a su ancestro, lo salvó, le construye la posibilidad de alcanzar la salvación. Y los poemas de Nezahualcóyotl, dice el doctor Alfredo Ávila, en los cantares mexicanos que editó Ángel María Garibay, al que ya sabemos que nos tenemos que llevar también con mucho respeto, pero también con muchas reservas, y que posteriormente lo estudió su alumno Miguel León Portilla, al que tenemos que respetar y admirar, pero también llevarnos con reservas. Hay varios poemas del siglo XVI a Nezahualcóyotl, no de Nezahualcóyotl, ojo con eso. Fernando Alba Ixtlilxóchitl tenía una muy buena formación. Conocía la literatura europea y clásica. Fue intérprete en el Tribunal de Naturales, lo que prueba su conocimiento del náhuatl, pero también su saber jurídico. Tenía indios en repartimiento que trabajaron para él. Desde joven, Alba Ixtlilxóchitl escuchó cantos entre los indios de su repartimiento. Algunas personas decían que los aprendieron de sus padres y estos de los suyos y de sus abuelos. Para algunos, eran de Nezahualcóyotl, y don Fernando dio por cierta la tradición. ¿Significa esto que Nezahualcóyotl no era poeta? En realidad, significa que es una hipótesis que probablemente hizo algunos cantares, pero que estos fueron modificados con el tiempo, que se adecuaron a los valores cristianos, y sí, que algunos no son de su autoría. Ixtlilxóchitl fue importante para que otros autores muy influyentes, como Francisco Javier Clavijero, consideraran a Nezahualcóyotl el Solón de Texcoco y por lo tanto a este Altepetl como una Atenas del Nuevo Mundo. Para esto tendríamos que recordar que una de las cosas que va a establecer en la base fundamental de sus escritos directamente don Francisco Javier Clavijero es rescatar esas tradiciones prehispánicas para poder entender en el mundo criollo, recuerden que él es padre del criollismo mexicano, que así como en Europa eran descendientes de griegos y de romanos, aquí también hay un linaje cultural muy importante porque nosotros somos descendientes de mayas y descendientes de mexicas. Por cierto, el primer libro donde yo me enteré de estas circunstancias y que yo leí de pies a cabeza con lujo de detalles, con todas las anotaciones de la historia, es el manuscrito original, el manuscrito hológrafo de Francisco Javier Clavijero. Ahí es donde a mí personalmente me tocó conocer la historia de Nezahualcóyotl. Y por cierto, aprovechando el viaje,
aquí lo tienen. Este es el facsímil de esta obra, se los acerco. Este es el facsímil que se mandó a hacer de la obra de la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Y aquí ustedes, muy rápidamente, podrán notar cómo está la base de la escritura original. A mí me tocó leer el original, ¿sí? Y de aquí es donde a mí, personalmente, me tocó revisar todo lo que tiene que ver con Francisco Javier Clavijero respecto a lo que fue, o se supone que fue, Nezahualcóyotl. Continuó diciendo lo que dice el doctor Ávila, referente a que Nezahualcóyotl fue como el Solón de aquí, de la Atenas del Nuevo Mundo. Así que no es la Atenas de por aquí. Carlos María de Bustamante, en su crónica de 1826, reprodujo versos atribuidos a Nezahualcóyotl en su sentido de profecía sobre la llegada de los españoles y la caída de su mundo. Recuerden que ya hemos hablado del problema de las profecías. Para la segunda mitad del siglo XIX, esos cantos ya se admitían de Nezahualcóyotl sin discusión. En el siglo XX, Ángel María Garibay, José Luis Martínez y Miguel León Portilla hicieron las mejores ediciones de esos poemas. Todos fueron muy serios y reconocieron que forman parte de una tradición. En cuanto a amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano. El hombre, nunca. Nadie lo citó en más de 400 años. Ese poema, anónimo y, según las palabras del doctor Ávila, bastante cursi, se empezó a repetir a mediados del siglo XX y se incluyó atribuido a Nezahualcóyotl en los libros de texto en la década de 1960 sin explicar la atribución. No es de Nezahualcóyotl y es parte de la formación de la visión de la historia priista. ¡Qué coincidencia! En los 60, cuando se comenzaron a repartir los libros de texto gratuito. Mi querido amigo y gran historiador, dice Alfredo Ávila, mi querido amigo y gran historiador Patrick Johansson se ha encargado de mostrar que ni siquiera hay versión náhuatl de dicho poema y que sus metáforas, hermano, el hombre, por ejemplo, no son de tradición mesoamericana. Y cierra diciendo el doctor Ávila, tan tan. ¿Por qué? Porque esto que les acabo de leer es un hilo de la construcción de su tweet, como ahora les ha dado en tiempos recientes a muchos especialistas dar explicaciones en segmentos, en fracciones, y ahí se pueden aventar una tesis entera yéndose nada más en segmentos, cosa que a mí me llama mucho la atención porque les pones 20 renglones seguidos y no los quieren leer, pero se los pones en un tweet y les avientas 300 tuitazos, eso sí se los leen completos. Es muy curiosa la forma en la que ha evolucionado la tradición de la lectura. De lo que yo me he dado cuenta es que ánimo por leer sí hay. El pleito es que sea atrayente, para que yo, si es necesario, me eche una biblioteca entera, o si no, no paso nada más del titular de un tweet. Pero si no hay interés, no hay conocimiento, no hay aprendizaje y no hay difusión. Por eso me tomé la libertad de hacer esta pequeña grabación para compartir lo que dijo el doctor Ávila y que ustedes sumen aún más información al proceso interpretativo que comenzamos a construir desde antes de la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras y que puedan entender mejor cómo se fue construyendo la historia, primero de la conquista, de las mal llamadas, o de la mal llamada conquista, y que serían más bien las conquistas de los muchos Méxicos, y cómo, además, y ese es otro punto importante al que les haré referencia en algún otro segmento, no podemos hablar solo de una guerra y no podemos hablar de una sola conquista, como tampoco, como algunos están queriéndolo hacer, tampoco se puede hablar de una invasión, porque si nos ponemos a revisar cuántos españoles llegaron, como que entender que esto fue una invasión ya no aplica. Y lo más importante, cuando viene la famosa afirmación de que la conquista la hicieron los indios, que tanta gente se molesta con ello. La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Tiene sus pros y sus contras, pero de que los españoles no lo hicieron solos, definitivamente no pudieron haberlo hecho solos. Y el autogobierno se va a dar con base en lo que van a convencer a las nuevas generaciones
manteniendo ciertos ritos y ciertas tradiciones con la adecuación y la guía de los líderes, pero que si no hubieran querido los indios, esto no pasa. Por lo tanto, hay todavía muchas cosas más que aprender y que revisar dentro del proceso del estudio de la historia, pero que no depende nada más de que yo me aprenda de memoria los textos de las crónicas del 16 o del 17 o del 18 o que me sepa de memoria Sor Juana, sino entiendo lo que es análisis historiográfico, análisis interpretativo y las herramientas de la hermenéutica. Que tengan ustedes muy buen día.